A nosotros nos tocó hablar sobre el tema de la estructura social, el cual aborda de cómo estaba la sociedad antes, ya es decir, desde indígenas, mestizos, criollos, entre otras cosas más. Nosotros elegimos este tema ya que se nos hizo muy interesante saber cómo estaba conformado el pueblo en la época colonial y qué hacían, qué actividades elaboraban, qué educación recibían, qué es lo que hacían en ese entonces. Nosotros pensamos que los indígenas eran tratados de una forma miserable y los mestizos criollos eran de una forma alta, y ellos mandaban a los indígenas a que hicieran todas sus labores, lo que es el trabajo, cuidar de haciendas, la minería, y los explotaban al máximo con tal de tener mucha ganancia. Esto nos sirve de importancia ya que así podemos saber en qué de todos esos tipos de clasificación de la sociedad nos podemos ubicar, y también cómo hemos cambiado y que si han surgido nuevas clases sociales. A continuación nos introduciremos a la organización social de la Nueva España, la cual estuvo condicionada al origen racial y geográfico más que al económico. Los españoles peninsulares, los criollos y los mestizos, hijos de españoles e indígenas, representaban a los tres grupos sociales más importantes de la Nueva España. Claro, cabe destacar que este inicio de proceso se inició como una división de clase social del individuo al comenzar la mezcla de españoles e indígenas. Las clases sociales. En aquellos tiempos la sociedad estaba dividida por ciertas partes, las cuales cuando se unen hacían que la sociedad trabajara de manera correcta. Españoles peninsulares. Esta clase abarcaba lo que era el gobierno, altos cargos eclesiásticos y de negocios. Fueron exclusivos la mayor parte del tiempo a este grupo. Ellos eran dueños de explotaciones de minas y las mejores tierras. Criollos. Estos fueron hijos de españoles nacidos en América, y muy a pesar de ser hijos de peninsulares, y aunque se les facilitaba el comercio y la educación, fueron excluidos por algún tiempo. Indígenas. Son aquellos que pertenecían a los pueblos autónomos de la Nueva España, y gracias a ellos se les permitió conservar las costumbres, organización económica y pirámides sociales. Eran vistas como una mano de obra para trabajar en tiempos de criollos y peninsulares, y no tenían acceso a educación y altos cargos. La educación en aquellos tiempos era impartida por la iglesia con fines de la evangelización de los aborígenes y la educación popular indígena. En ella se dirigió la educación a diversas clases sociales, entre cuales estaban la educación popular indígena, cuyo objetivo era la evangelización de los indios. La promovieron los misioneros franciscanos, además hacer que desarrollaran vocabularios y una gramática indígena. El franciscano se enseña letras, canto, música, además de artes y oficios. Además que se fundó un internado que era exclusivo para indígenas del Colegio San José. La educación rural enseñaba a hijos de caciques la doctrina, leer, escribir y contar, para que una vez que heredaran pudieran llevar la administración de tiendas. En instituciones hacia criollos y mestizos se acogía a niños y se determinaba su capacidad, y a los de pobres se enseñaba oficio y primeras letras, y a los que sí tenían una carrera de letras con una duración de 7 años. Hacemos una pausa para mencionar que la implantación de la educación en la Nueva España no fue una hazaña tan fácil de lograr, ya que menciona que los indígenas no eran tan habilidosos aprendiendo el lenguaje de los españoles, pero con el tiempo fueron adaptándose, y por lo cual se formaron varios colegios, y uno de los primeros fueron entre los años 1526 y 1527, que fueron unos colegios que transformaron a los hijos de la nobleza indígena en caballeros de la nobleza novohispana, y otro para que los hijos de labradores y plebeyos aprendieran el cristianismo, las artes y los oficios. Cabe destacar también que en el caso de las mujeres se inició con las hijas de la nobleza indígena para adoctrinarlas en el catolicismo como si fueran monjas, porque menciona que pues solo salían para enseñar a otras personas en los patios de las iglesias o en sus casas. Y en 1538
se fundó el Colegio de la Caridad para españolas y mestizas de todas las edades. Para que salieran directamente a la boda, se les enseñaba a cantar, rezar, la misa y el taller de labores femeninas, todo en silencio. El trabajo en la época colonial. El repartimiento o cuatequil, establecido a finales del siglo XVI, consiste en el trabajo forzoso de todos los indígenas varones con edad entre los 14 y 60 años, de acuerdo a las necesidades de los dueños de orales, agricultores, ganaderos y mineros. El peonaje es el nombre que recibió en teoría la forma de trabajo libre. Surgió en la segunda mitad del siglo XVI y la consolidación del peonaje se dio por varios motivos: la expansión de las haciendas, el auge de la minería, el incremento de la población mestiza no sujeta a las leyes de protección y por la disminución de la población indígena. La encomienda fue la primera forma de la explotación del trabajo indígena y consistió en la consignación de un grupo indígena a los que se les llamó encomendados, que debían prestar servicios en construcciones, cultivos de tierra, labores en minas, servicios domésticos y pagar tributo en dinero o en especie a los españoles llamados encomendados. Por otro lado, podemos destacar que no solo en la época colonial trabajaban, sino que también tenían sus tipos de diversiones, como por ejemplo hay unos que se divertían en las danzas, o igual también con la música profana y religiosa. Y había muchos gustos de danza y música, como por ejemplo la instrumental, el canto entre familias criollas. Los jóvenes unían el cultivo de la música con la educación doméstica y el cumplimiento de la religión, obviamente, porque si no era religiosa ahí, te linchaban, como podríamos decir aquí en estos tiempos. Pero por ejemplo también había otros métodos de diversiones como las obras de teatro, que eran como unas tipo comedias que se hacían en el Palacio Real o en los cabildos de las ciudades. Y también habían varias costumbres en la época colonial. Nosotros llegamos a la conclusión que el tema de la estructura social en la colonia es un tema muy fundamental, ya que trata sobre la historia antepasada de nuestro país, ya que como se dividen las clases en la colonia, eran muy diversas las castas que existían en ese entonces, ya que la estructura social en el país era regida por la iglesia, y la iglesia le partía de la educación a los indígenas mediante escuelas y en los templos, y de ahí se determinaba un cambio de ideas de parte de los indígenas impartida de los españoles.